El siguiente mensaje es una presentación del ministerio Tiempo de la Gloria de Dios. Bueno, muy bien, muy buenas noches, muy bienvenidos para todos. Vamos a dar inicio a la reunión del día de hoy. ¿Qué tal, cómo les va? Háganme alguna señal de vida. Muy bien, eso significa que está todo saliendo bien, está todo saliendo ok. Bueno, como la mayoría de ustedes ya saben y ya lo han visto en los últimos días, tenemos para los segundos miércoles de cada mes el discipulado apostólico. ¿Qué es el discipulado apostólico? Tranquilos, en unos breves minutos ya se van a estar enterando, ¿sí? Para eso, para el día de hoy, para todos ustedes, hemos traído un invitado súper especial para esta reunión y ninguno de ustedes se imagina quién es, no se lo esperan. Bueno, yo se lo voy a presentar ahora en este momento, sin más preámbulos. Adelante, pastor y apóstol Miguel Machado. Un aplauso para el orador. Claro, como hablábamos con el pastor Emanuel, ¿no? Y quién más que presentar la visión de la casa, tiene la autoridad de la casa. Y bueno, de eso se trata. Gracias por estar conectado. No lo voy a saludar a uno por uno porque son unos cuantos y bueno, seguramente que se van a ir conectando y estaría bueno de que la gente pueda ser puntual porque queremos ser precisos, directos, ir al punto, ir al grano. Hay muchísimo para conversar, pero tratamos en lo posible de hacerlo de una manera escueta, de una manera bastante enfocada para que no pierdas el hilo, pero para que realmente podamos entender cuál es la visión de la congregación y en definitiva, adaptándonos a la Biblia, cuál es la visión del Señor Jesucristo, que en definitiva estamos basados en la palabra para declarar la visión. En la temática de hoy lo vamos a hacer de una manera sencilla e inclusive si ustedes tienen alguna que otra pregunta vamos a tomar esa connotación ya que tuvo tanto éxito el pastor Emanuel en coordinar y ser maestro de ceremonias en la serie anterior, así que él si recibe alguna pregunta la va a canalizar para que la podamos verter. En lo que se refiere al tema en sí, es bien sencillo, porque lo que queremos realmente es anunciar, comenzando, ¿no? Porque tenemos muchos miércoles por delante y hay muchas cosas para compartir, pero anunciando al menos cuál es la visión que tenemos. Y bueno, nuestra visión, vamos a hacerla bien sencilla y no la voy a hacer con una descripción puntual, sino más bien generalizada. Y la visión nuestra como iglesia es la transformación. La transformación no solamente del individuo, lo cual está explícita en la Biblia, sino también de las naciones, que también está explicado en la Biblia. ¿Mediante qué cosa? Mediante el discipulado apostólico. Y lo vamos a ir desarrollando todo esto a medida que avanzamos, porque podemos avanzar un poquitito también en lo que se refiere a la misión. Y por supuesto esto es expandir y establecer el reino de Dios por medio de la predicación del Evangelio. Eso ya todos lo sabemos, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, por todos los medios disponibles y logramos de esta manera la transformación de personas, de ciudades, de naciones y brindamos, por supuesto, paternidad y cobertura espiritual. Ahora vamos a hacer como un paréntesis para entrar en el asunto. El mensaje de Jesús, es decir, el que proclamó la iglesia primitiva y el que se nos ha confiado a nosotros, es para que las naciones, y no solamente las personas, sean redimidas, sean discipuladas y sean transformadas. Entonces tengo algunas preguntas que te quiero hacer para ver si podemos entrar y a recapacitar un poquitito. ¿Cómo lo hizo la iglesia del Nuevo Testamento? ¿Por qué es que no experimentamos ese nivel de crecimiento tan evidente en los evangelios? ¿Por qué no vemos milagros extraordinarios? ¿Cómo lo hizo Pablo? ¿Será que hemos confinado a cuatro paredes una vez por semana lo que Jesús diseñó para hacer un movimiento de gente que opere en el mercado las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para no solo salvar almas, sino también para transformar ciudades y para transformar naciones? ¿Y será también que hemos pensado que la obra del Señor Jesucristo solamente la pueden realizar los pastores y los ministros de diferentes rangos en lugar de preparar a la gente para que cada uno desarrolle su ministerio? Y bueno, son preguntas que muchos de ustedes ya tienen la respuesta porque se les ha enseñado. Acuérdense lo que dice en Efesios 4:11 al 16. Y él mismo, ¿se acuerdan de esa? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio.
A fin de, ¿qué significa a fin de? Implica la finalidad, es decir, el propósito, la meta, el objetivo de ser. ¿Cuál es ese fin? Perfeccionar a los creyentes. Perfeccionar, ¿qué significa? Equipar, significa darle las herramientas, significa darle las armas. ¿Y con qué propósito? Dice, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces acá nosotros como líderes nos preguntamos, ¿estamos realmente nosotros perfeccionando a los santos? ¿Estamos perfeccionando a nuestros discípulos? ¿Qué significa esto? ¿Le estamos dando herramientas y armas para saber cómo enfrentar las adversidades de la vida, para saber ser un ejemplo a la sociedad? ¿O estamos nosotros mismos, como personas, siendo dignos de imitar, siendo ejemplo en nuestros matrimonios, en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestros estudios? Bueno, esas son preguntas que las dejamos ahí, ¿no? ¿Y hasta cuándo debemos instruir? La misma palabra sigue ahí, dice hasta que todos, digan conmigo todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Y de qué me habla esto? Esto me habla de madurez. Digan madurez. Esa es una madurez integral. A un proceso de madurez, según la versión del NTV, que dice el versículo 14 de esta versión, dice, entonces ya no seremos niños inmaduros, o ya no seremos inmaduros como los niños. Es decir, una manera de decir, necesitamos madurar en todos los sentidos. Dice, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, todo es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, dice, según la actividad propia de cada miembro. Digan, según la actividad propia de cada miembro. Según la actividad propia. Eso es. Entonces, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? El Señor prepara y empodera a los que llama para que estos, a su vez, preparen a los discípulos para que crezcan en unidad. ¿Hasta dónde? Hasta el infinito. Cada uno en la actividad que el Señor les da. Entonces, Dios en este tiempo te llamó y te está preparando para que de la misma manera que a ti te están equipando, tú también puedas discipular, puedas liderar y puedas equipar a otros. Y la pregunta es, ¿cómo lo haces? ¿De qué depende entonces de que tú puedas discipular a otros? Sencillo, de que te dejes discipular, de que te dejes liderar y que te dejes equipar por otros. Así que, escucha bien, así que recibir equipamiento y dar equipamiento son directamente proporcionales, por lo tanto, exige ser liderado. Decirle a tus líderes, no sé si decir, pero si tenés un líder, un pastor, un mentor a tu cargo, vos decirle, no, escúchame, prepárame, equipame, liderame, instruíme, dale, yo necesito. Y escúchame, si no tenés un líder o si no perteneces o no integrás a un grupo, ya mismito mandá un mail o lo que sea y hacénoslo saber, porque necesitamos sí o sí que puedas prepararte, para que te puedan preparar para que a su vez tú también puedas preparar a los demás. Ninguno de nosotros, queridos, podemos liderar si no estamos siendo liderados. Ninguno de nosotros podremos guiar si no estamos siendo guiados. Ninguno de nosotros podemos tener autoridad si no estamos bajo autoridad. Así que hoy, en esta nueva serie de discipulado apostólico, vamos a redescubrir, por así decirlo, a la iglesia original, aquella iglesia que Jesús soñó y que diseñó. Que los principios bíblicos, queridos, te guíen a un estilo de vida victorioso, transformador, que justamente también utilices ese estilo para transformar el entorno donde te desenvolves. Muchas de las cosas, por supuesto, que nosotros estamos hablando, ustedes las saben que las hemos aprendido de nuestro querido Edgardo, y él decía, Edgardo Silvoso decía, la pregunta no es tanto qué es lo que estamos haciendo mal, sino más bien qué nos falta hacer para que se materialice la victoria que Jesús pronosticó. ¿Qué es lo que nos falta hacer para que se materialice la victoria que Jesús pronosticó? María, cuando recibió la noticia del ángel, y ella no sabía cómo iba a ser la cosa, ella le dijo en Lucas 1:38, dice, aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y fue historia. La pregunta es, ¿querés ser parte de la historia que el Señor está escribiendo? ¿Cuántos de ustedes quieren ser parte de la historia que el Señor está escribiendo?
Bueno, María valientemente aceptó la propuesta y fue influyente, no solamente para su pueblo, para su nación, sino para el mundo entero después de ella. Hasta el día de hoy sigue siendo influyente. ¿Tá? Entonces, esa también puede ser nuestra historia, si estamos dispuestos a cooperar con Dios y a derribar paradigmas. Digan conmigo, derribar paradigmas. Eso es muy importante porque después vamos a hablar un poquitito de ciertos paradigmas y eso nos va a encaminar hacia el proceso de poder entender mejor la visión. ¿Ah? El Señor nos va a enseñar también en este proceso en cómo cambiar el clima espiritual, primeramente del hogar, del área comercial, del área educacional, del área gubernamental. ¿Ah? Entonces, el deseo nuestro es que Cristo sea relevante, ¿ah? Y que las puertas del infierno, de acuerdo a la palabra, no prevalezcan ante el avance y establecimiento de la eclesía de Jesucristo. En otra serie, en otra entrega, vamos a estar hablando realmente de la eclesía y de evangelismo de oración y esas cosas, pero ahora vamos a ir enfocándonos a nuestra idea principal. Queremos decirte que nuestra idea es que cada uno de ustedes pueda desarrollarse con todo su potencial y llegar a ser un ministro influyente, no solamente en la iglesia, sino en la sociedad toda. En todos lados. Ya la carita ya les gusta, les gusta. Entonces, escúchame, Dios te ha dado dones, Dios te ha dado talento. La Escritura dice que a todos le repartió dones. ¿Ah? ¿Y para qué? Para que los desarrolles a favor del reino. ¿Y en qué redunda esto? En un gran beneficio para tu vida personal, para tu propia vida, para tu familia. No, más adelante, obviamente, también vamos a estar exponiendo acerca de cómo identificar, cómo desarrollar y cómo potenciar los dones y talentos de cada uno. ¿Ah? Entonces, queridos, en definitiva, lo que te estuvimos hablando y todo se resume en esto. Somos una iglesia transformadora. Digan, somos una iglesia transformadora. Ahí está. Somos una iglesia que trabaja en el presente mirando al futuro. ¿Ah? Entonces, bueno, yo voy a pedirle ahora al pastor Emanuel que me ayude a compartir pantalla. Así que sí. Repetimos de que todos los que quieran, tengan dudas, quieran hacer consultas, ahí está. Tengan alguna aporte, por supuesto que siempre pueden estar compartiendo ahí. Pónganlo ahí en el chat, que el pastor Emanuel, si tienen alguna consulta, algún aporte, se la va a transferir, ¿tá? Si la ve concerniente. No solamente por el chat, también se pueden comunicar por el WhatsApp, que yo lo tengo por abierto. El WhatsApp, ahí está, sí. Se pueden comunicar y él hace extensiva. Ahora, te quiero repetir esto, somos una iglesia que trabaja en el presente mirando el futuro. ¿Ah? Te gusta para escribirla, ¿no? Bueno, escribirla. Estamos hablando de la visión y la misión del ministerio, que somos una iglesia transformadora. Exactamente. Y que uno de nuestros objetivos principales es poder capacitar, entrenar y desarrollar a cada uno de los que están para justamente ser un ministro influyente no solo dentro de la iglesia, sino en la casa, en la familia, en el lugar de trabajo, en el lugar donde se mueve, en la sociedad, para poder lograr esa transformación. Buenísimo, buenísimo. Hablábamos también que más adelante vamos a estar hablándote un poquitito de los dones y los talentos para que los desarrolles a favor del reino, ¿tá? Para beneficio tuyo y de la familia, ¿no? Y que somos realmente una iglesia. Y que podamos identificarnos, porque muchas veces hay dones y talentos que no los podemos identificar, pero está bueno poder identificarlos para poder potenciarlo y desarrollarlo. Perfecto. Muy bien, queridos, dijimos que dijeran, somos una iglesia transformadora. Buenísimo, somos una iglesia transformadora, que somos una iglesia que trabaja en el presente mirando el futuro. Déjame decirte que iglesia sos vos, no es el templo, no son las cuatro paredes, sos vos. Nosotros sabemos que la Escritura dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Ah? Entonces, una visión, dice allí, sin una tarea es un sueño, una tarea sin una visión es un trabajo penoso, una visión y una tarea es la esperanza del mundo. Entonces, lo dejamos ahí, Emma. Para llegar a ser una iglesia transformadora, como lo establece la visión y que vamos a ampliar en el proceso, nosotros necesitamos romper algunos paradigmas. ¿Ah? La palabra del Señor ahí en la Gran Comisión, en Mateo 28, del 18 al 20, dice que Jesús se acercó, les habló y les dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Digan conmigo, a todas las naciones. A todas las naciones. Bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días
hasta el fin del mundo. Entonces, hay paradigmas que nosotros tenemos que romper. Y ahora, Emma, vamos a poner el primer paradigma que ya estuvimos conversando en otros tiempos anteriores, pero lo vamos a retomar acá. El primer paradigma: somos llamados a discipular las naciones enteras, no solo a los individuos. Muy bien, eso está establecido ahí. Acabamos de leer en la otra: ir y discipular a las naciones. Entonces, de eso se trata. El primer paradigma, entonces, o sea, lo vamos a hacer de una manera muy rápida. La Biblia dice en un parte del versículo, en otro de los que escribieron los evangelios, dice que debemos predicar el evangelio a toda criatura. Está bien, pero luego aclara también acá, donde estuvimos leyendo en Mateo, que que somos llamados a discipular a las naciones. Entonces, no solamente a los individuos, no solamente a las almas, sino también a las naciones. Y discipular a las naciones, dijo el Señor. Vamos a ir rápido y después vamos a seguir ampliando en otras series. El segundo paradigma, Emanuel, ahí dice: el mercado, lo cual es el corazón de la nación, ha sido redimido y ahora es necesario poseerlo. Ok, entonces, así como, voy a hacerte esta comparación, así como el ser humano consta de un corazón que le inyecta vida al cuerpo, porque la sangre está, ¿no? La vida está en la sangre, dice, así también una ciudad y una nación tiene un corazón llamado mercado, donde las principales arterias, vamos a enumerar 3 nomás, pero hay muchas más, pero las principales arterias, tipo el comercio, la economía y el gobierno, fluyen e influyen a todos. Entonces, Dios nos ha dado la orden de tomar lo que le corresponde a la iglesia. Por eso tenemos que prepararnos, queridos. ¿Para qué? Para alcanzar y para influenciar desde estos lugares. Jesús dijo: el Hijo del Hombre vino a buscar, la otra, lo que se había perdido. Eso está en Lucas 19:10. Lo que se había perdido no está solamente de los que se habían perdido, sino que todo fue redimido. ¿Qué se perdió en el huerto? Bueno, se perdió muchas cosas, ¿no? Se perdió la presencia del Señor, se perdió el estar cara a cara con el Señor, se perdió la alabanza directa, se perdió la provisión, porque lo echaron del huerto. Bueno, en cada área, todas las cosas que se perdieron, el segundo Adán vino a redimir todo eso. Entonces, todo lo que se había perdido, ahora el Señor nos lo está devolviendo, nos está diciendo: ya lo conquisté, muchachos, ahora ustedes conquístenlo. Ya es de ustedes, tienen que conquistar. Y esto nos pasa al tercer paradigma, que dice allí, a ver: cada creyente es un ministro y trabajar es adorar. Y hay algo acerca del segundo paradigma, sí, porque paradigmas son esas estructuras, esos pensamientos, sí, que nos dejan visualizar lo que es el trabajo dentro de la iglesia, donde nos movemos de una manera encerrada, o sea, nos imaginamos. Entonces, ahora ya nuestro ministerio es más abierto en cuanto a lo que ya venimos hace años trabajando en cuanto a lo que es la iglesia transformadora. Pero habían paradigmas que, por ejemplo, bueno, la iglesia se tenía que ocupar de las cosas de la iglesia y no podía trabajar ni en la política, ni en el gobierno, ni en el comercio. Sí, ¿por qué? Sí. Porque eso no tiene nada que ver con la iglesia. Y en realidad el Señor dice: no, yo redimí todo, ustedes tienen que, en el lugar donde estar, comenzar a transformar ese lugar con Perfecto. La luz de la palabra, con la luz del evangelio. Donde había tinieblas, llevar la luz. ¿Y dónde hay tiniebla? Bueno, hay lugares donde podemos visualizar evidentemente dónde tenemos que estar. Entonces, justamente, ¿no? La idea del paradigma y sacarnos de la idea de que la iglesia tiene que estar adentro y ocuparse de las cosas de adentro y no influenciar el mercado. Y el Señor dice: no, ahí en el mercado, ahí en el movimiento, donde se mueve, ahí es donde ustedes tienen que estar, en la cultura, en la educación. Perfecto. Ahí es donde tienen que moverse. Perfecto. Como solíamos decir, queridos, la sal dentro del salero no sirve para nada. La sal tiene que ser esparcida para que cumpla su función. Y una de las funciones que tiene no solamente es dar sabor, sino también dar vida. Entonces, cada creyente es un ministro y trabajar es adorar. Cuando vos trabajás, vos estás adorando en el lugar de trabajo. La orden que nos dio Jesucristo es que nosotros, tomemos todo lo que nos corresponde. Pero para eso hay que prepararse, querido. Por eso te decía, si vos querés preparar a otros, tenés que dejarte preparar por alguien. La Escritura dice en Lucas 19 que Él vino a salvar lo que se había perdido, pero también en Colosenses 3:23, volviendo al tercer paradigma, dice que todo lo que hagamos, todo lo que hagáis, dice allí, hacerlo de ánimo como al Señor y no
a los hombres. Cada uno, escuchad bien este concepto, cada uno de nosotros, ustedes y nosotros, se constituyen en un pastor del lugar donde nos desenvolvemos. Vos sos pastor del lugar donde te desenvolves. ¿Cuál es tu púlpito? Bueno, algunos tienen el púlpito en la oficina donde trabajan, otros tienen el púlpito en el volante porque manejan un taxi o enseñando, en este caso, algunos que enseñan a manejar, otros en la escuela porque son maestros, otros en la casa donde están trabajando y están limpiando, otros en la obra allí de construcción donde están trabajando, otros porque son profesionales en los hospitales como los médicos, otros que son ingenieros, abogados, nutricionistas. Cada uno tiene su púlpito en su lugar de influencia. Es lo que nosotros decimos que son ministros de mercado, ministros de mercado. Es decir, lo que están a tu alrededor, queridos, son tus discípulos. Vos sos el pastor de ellos. Capaz que no lo saben, pero sos el encargado de cambiar el ambiente espiritual, que después vamos a hablar un poquitito, porque vos estás trabajando con todos ellos, pero también trabajás con nosotros, es decir, con los ministros de púlpito, por así decirlo, porque dice la Escritura que debemos trabajar todos bien coordinados y unidos. Si te parece, como para ilustrar un poco más esto, vamos a la iglesia, concurrimos a la iglesia porque allí es donde nos preparan y nos equipan para luego ir a donde nosotros nos movemos, al mercado, a nuestro trabajo, a la universidad que estudia, a la facultad, para ahí ejercer nuestro ministerio, que es conquistar nuevas almas, ¿verdad? El paradigma número 1, que es el de discipular, ¿sí? Sí. Y, bueno, desarrollar allí nuestro ministerio pastoral con esa gente, discipularlas, etc. Es decir, es una extensión del paradigma típico de iglesia, de que la iglesia era solamente las 4 paredes allí. Esto es una expansión, esto expande esos límites, ¿verdad? Exactamente, exactamente. De eso se trata. La iglesia se constituye entonces, por así decirlo, en la universidad donde se prepara a las personas para ejercer su profesión afuera. Es más, dice la Escritura de que nosotros somos llamados a ser profesionales de la vida. Dice Pablo, a la profesión a la cual fuisteis llamados. Es una profesión el ser cristiano. Hay un cierto orgullo de pertenecer a este cuerpo precioso, digamos, a la obra más grande de todo el universo, y de poder ser instrumentos de cambio, de poder ser agentes de cambio y transformación en la ciudad y en las naciones. Así que es así, tal cual. Estamos preparados adentro de las 4 paredes, pero esa no es la iglesia. A ver, ¿qué dice? Sí, ¿qué decía? Es verdaderamente todo un cambio de paradigma, porque históricamente estábamos acostumbrados a que uno iba a la iglesia y después se dedicaba a su vida, y los que se tenían que dedicar a expandir el ministerio eran los pastores o los diáconos o los obreros. Pero bueno, uno cumplía como cristiano en simplemente ir y bueno, llevar una vida lo más correcta posible y ya está, ¿verdad? Yo en mi trabajo no tenía que hacer nada, etc. Exactamente. Después vamos a hablar un poquitito de ese tema. De lo secular y lo que en realidad no hay para nosotros, cuando uno entiende que uno es un ministro del Señor y que uno no hay una división entre lo que es la iglesia y lo secular, o la iglesia y donde me muevo. No, yo soy uno entero y soy un ministro dentro de la iglesia, y en el lugar donde me muevo sigo siendo el mismo ministro, y donde en mi casa sigo siendo el mismo ministro. Entonces se rompe la barrera de lo que es lo secular, por así decirlo, y lo eclesiástico. No existe en realidad eso, o existe, pero es lo que tenemos que romper primero en nuestra manera de pensar. Claro. ¿Sí? Como iglesia, rompemos el paradigma aquí adentro, ¿tá? Yo lo llamaría ayudar a despertar a las personas, algo así, dice Elizabeth, se me cortó. Eli dice, yo le llamaría ayudar a despertar a las personas para volver a la fuente de donde salimos, que es Dios. Perfecto. Claro perfecto. que sí. Muy bien. Y Dios es lo que quiere, ¿no? Dios quiere entrar a través de ti y llegar a la gente. ¿Ah? Está bien. Entonces eso nos lleva al cuarto paradigma, porque realmente ahí es donde tenemos que estar. Dice la Escritura, somos llamados, o sea, el paradigma cuarto dice que somos llamados a llevar el reino de Dios a donde están las puertas del Hades. ¿Para qué? Para que Jesús pueda edificar su iglesia. ¿Ah? Entonces, seguidamente ahí en Mateo 16, 18 y 19, le dice a Pedro, ¿no? Cómo viene la mano, y dice, sobre esta piedra, sobre esa verdad, la verdad de que Él es el Hijo de Dios, edificaré mi iglesia. ¿Ah? Y las puertas del Hades o del infierno no prevalecerán contra ella. Y después le dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Entonces, queridos, la iglesia no está a la defensiva. La iglesia no está metidita, sumergida en su búnker, recibiendo ataques y dardos del enemigo. No. La iglesia es la que avanza.
La iglesia está en ofensiva. La iglesia va, la iglesia toma, la iglesia conquista, la iglesia arrebata lo que ya fue conquistado por Jesús. No es cosa de decir, bueno, está como... No. Es lo que ya está conquistado por Jesús. Eso es lo que hace la iglesia. Nosotros no estamos sumergidos en el búnker y recibiendo solamente los ataques del enemigo. No. Somos nosotros los que vamos, porque ya somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Entonces, por eso que quiero hacerte en la próxima una aclaración acerca de estos paradigmas, cuál es el propósito y el énfasis que se da. Así que si ponemos allí, Emanuel, el paradigma, por ejemplo, el de discipular naciones de Mateo 28 que recién leíamos, tiene un propósito. Sí. La transformación tiene que ser tangible, claro, y el indicador social, ¿cuál es? Es la eliminación de la pobreza sistémica, es decir, el mundo tiene un sistema de pobreza, de porcentaje, que luego, bueno, Emanuel, que es más capo en eso, se lo puede explicar, pero cuando se elimina la pobreza sistémica, eso es lo tangible para que podamos nosotros ver que realmente se ha transformado la ciudad. Y por supuesto, si se ha transformado la ciudad es porque nos hemos transformado nosotros, por así decirlo. Entonces, ahora sí, Emanuel, vamos al paradigma que es el de discipular naciones. El propósito es la misión en sí, de llevar el evangelio a toda criatura y a todas las naciones y convertir. Y el énfasis es de conversión individual a transformación de naciones. En el segundo paradigma de reclamar el mercado es el propósito de la asociación. Y el énfasis es de redimidos a reconciliados o reenfocados. Cuando cambiamos la manera de pensar, cambiamos la manera de actuar. Cambiamos el enfoque. Estábamos enfocados desde allá afuera para traer para adentro, pero ahora estamos diciendo, no, es de adentro para afuera que tenemos que ir. Nos reenfocamos. Claro, y aclarando que en el primer paradigma que dice ahí, dice discipular naciones, ¿verdad? Claro. Nosotros estábamos acostumbrados a discipular discípulos dentro de la iglesia. El Señor nos dice, no, yo los envío a discipular naciones. Como segundo paradigma, no están dentro de la iglesia solamente ocupándose allí, no, tienen que reclamar el mercado, introducirse, el lugar donde se desenvuelve, en el lugar donde se desenvuelve. Por eso es la asociación donde estoy. El tercero es ministrar en el mercado. Exacto. Y ahí eso tiene que ver con el llamado. Ese es el propósito. Hay un llamado para que puedas ministrar a todos aquellos que están a tu alrededor. Después, en evangelismo de oración, vamos a enseñarles de cómo hacemos para cambiar el clima espiritual para que las personas que vos decís son durazas, son cabeza dura, se puedan tener una apertura para que vos puedas hablarle de él. Pero eso es el llamado, cuando ministras en el mercado. Y claro, por supuesto, eso significa que de clérigos profesionales, entre comillas, al sacerdocio de todo creyente. Cada uno de ustedes son ministros en el lugar donde se desenvuelven. En el otro tenemos allí edificar el reino. Que teníamos edificar la iglesia, claro. Ahora sabemos que no. Que claro. Es edificar antes era edificar la iglesia, ahora edificar el reino. Esa habla de estrategia y del crecimiento de la iglesia es a establecer el reino. Ese es los cambios de los paradigmas, ¿no? Y bueno, eliminar la pobreza sistémica, eso es el testimonio. O sea que salimos de actos de caridad al llamado profético. O sea, lo hacemos más amplio, por así decirlo. Cuando la iglesia transformadora hace todas estas cosas, queridos, entonces el clima espiritual comienza a cambiar, y ahí es cuando se logra lo que vos dijiste recién, Emma, de la transformación que tiene que ser tangible del paradigma 5. Que quiero hacer una aclaración. El paradigma 5 que dice de una... que no solamente... No es una ayuda, ¿cómo fue que dijiste? Carismática, o no, de caridad. De caridad, sí. Sino que la idea es transformar la vida y la mente de las personas. Claro. Para que haya una transformación en su mente, de no vivir en una asistencia o una vida de recibir, sino que ellos mismos puedan ser transformadas en la idea de los trabajos en el barrio y todo. No es un asistencialismo, sino poder que la persona sea transformada, crecer, salir de eso, y ahí sí, que es transformada, poder dar el testimonio de... En definitiva, lo que se dice por allá, pone pagos, no darle pescado, sino enseñarles a pescar. Ahí está. Entonces, vamos a ver la dedicación. Con respecto a lo de la pobreza sistémica, si me permitís, la gente tiene que entender que la pobreza es una maldición, ¿no? Es decir, muchas veces atravesamos situaciones de dificultades o de pobreza, o hay gente que es pobre,
no estamos diciendo que las personas pobres no sean malos cristianos. Lo que estamos diciendo es que todo el sistema económico que genera pobreza es una maldición y el cristiano está redimido de la maldición. Entonces, claro. El testimonio, la evidencia, la prueba de que como iglesia hacemos bien nuestro trabajo es precisamente ese, que la gente logra salir de la pobreza, la gente logra salir de ese estado. ¿Por qué? Porque, bueno, no solamente Dios interviene modificando su situación económica, bendiciéndolo, sino que las personas dejan de reproducir conductas que son antieconómicas y que las hunden cada vez más en la pobreza. Por ejemplo, por decir cosas muy concretas, el alcohólico deja de gastar fortunas en alcohol, el que fumaba deja de gastar fortunas en tabaco, el que jugaba deja de perder todo su patrimonio en el juego, por poner ejemplos muy ilustrativos y muy burdos, así. Y de esa manera, entonces, cuando uno ve que la gente prospera y tiene una economía sana, es evidencia que la iglesia ha hecho bien su trabajo. Entonces, como te decía, ahora vamos a ver entonces la dedicación y la misión de una iglesia tradicional, digamos, contra la de una iglesia transformadora. Así que vamos a esos principios. ¿Qué es una iglesia transformadora? Tenemos ahí el principio, la aplicación y el resultado. Yo no sé si es el cosa, me parece que no es. Ahí estamos. ¿Cuál es la aplicación de bendecir? Es hablar paz en lugar de maldición. Jesucristo dice, bueno, después vamos a hablar con respecto a esto de evangelismo de oración, pero él dijo que cuando vayamos soltemos paz. Esto, hago una aclaración, esto es cómo aplicamos, cómo llegamos, cómo comenzamos a transformar el lugar, mi casa, mi lugar de trabajo, mi lugar de estudio. Exactamente. ¿Cómo comenzamos? Para nosotros lo primero de todo es, antes de hablarle de Jesucristo, a no ser que sea evidentemente una situación de urgencia, nosotros comenzamos a bendecir. Y ahí es como comenzamos a transformar el ambiente espiritual para prepararlo y luego llevarle el mensaje del Señor. Claro. Claro, después vamos a estar, digo después, cuando digo después no es en este tiempo, sino en otras entregas, hablar acerca del evangelismo de oración, que tiene que ver con Lucas 10, que muchos de ustedes ya lo conocen, pero en definitiva, para hacer lo que dijo la pastora, es realmente eso es un pantallazo generalizado de realmente lo primero que debemos hacer. Nosotros estamos mal acostumbrados, queridos, a hablar mal. En otras palabras, a maldecir. Entonces, como no andamos por vista, sino por fe, muchas veces andamos por vista y no por fe, y hablamos de acuerdo a las circunstancias y maldecimos. Maldecimos al gobierno, maldecimos a la mujer, maldecimos a la suegra, al perro, maldecimos a todo el mundo, todo está mal, todo está mal, todo está mal, y evidentemente fortalecemos el enemigo. La Escritura dice, lo primero que dijo Jesús, ustedes muchachos, bendigan, bendigan, bendigan y bendigan, porque cuando hablan paz en lugar de maldecir, el resultado, ahí lo tienen, es que el clima espiritual comienza a cambiar. ¿O crees que cambie tu clima espiritual en el hogar? Bendecir a tu esposa, bendecir a tu esposo, bendecir a tus hijos. No le digas a tus hijos lo que... No, cualquiera no. Siempre palabras de bendición. Entonces, el clima espiritual cambia y la certeza de lo que va a llegar a ser tu hijo y tu esposa, tu esposo, también cambia, porque uno cuando cree y confiesa lo que cree y confiesa, le es hecho. Pero si cree en lo malo y confiesa lo malo, todo lo malo te va a venir. Entonces, queridos, tenemos que aprender a hablar, a bendecir, a hablar bien, a hablar paz, hablar paz. El Dios de la paz es el que aplasta al enemigo debajo de nuestros pies. Entonces, el resultado es el clima espiritual. En segundo lugar, tenemos ahí, después de bendecir, tenemos el compartir. Nosotros hacemos amigos, bueno, cuando hacemos amigos en lugar de enemigos, el resultado es que la confianza se desarrolla. Eso de compartir. Muchas veces decimos, no te juntes con fulano porque ¿qué? No, ¿y cómo vas a predicarle con tu ejemplo y con tu manera si no te juntas con? Ahora, si sabes que puede ser de influencia negativa porque no estás lo suficientemente maduro como para enfrentar esa situación, bueno, conviene que te prepares vos primeramente, pero tenés que hacer amigos, querido. Jesucristo se hizo amigo, vino como un cordero en medio de nosotros, unos lobos. Entonces, tú te tienes que hacer también amigos de los lobos, hacer amigo en lugar de enemigo, y la confianza se desarrolla. Cuando la confianza se desarrolla, entonces vos podés decirle, compartir acerca de Jesús y de la historia, y eso se llama proclamar. Porque se desarrolla la confianza. Se desarrolla la confianza. Abre su corazón. Abre el corazón. A las necesidades, a los problemas que tiene en la casa, al problema que tiene. Imagínate que la gente te abre el corazón a veces, de la necesidad que tiene de hablar de su necesidad. A veces ni te conoce y abre el corazón. Y te sentás en el ómnibus al lado de una viejita que te dice, ay, y te pone.
y porque la gente necesita. Máxime cuando vos haces un compañerismo con las personas, la persona va a compartir, va a abrir su corazón y podés compartir de Jesús y de tu historia personal. Ahí es donde vos predicás la palabra. Por eso que Jesucristo dice, cuando entren a la casa, digan paz a esta casa. Si alguno es de paz, la recibe, pim, pim, pim. Y después dice, bueno, coman todo lo que estén en casa, si comienzan a compartir, hagan todo esto. Y luego dice, ministren, sanen a todo lo que estén ahí. ¿Ya? Eso es ministrar. Y una vez que reciben el milagro, una vez que reciben la palabra de aliento, una vez que reciben, entonces el amor de Jesús es experimentado, y cuando el amor de Jesús se experimenta, el corazón se abre para recibirlo. Entonces ahí viene el cuarto paso de Lucas 10, que es proclamar. Proclamar es realmente, o sea, el próximo paso es dejar que Jesús, después de compartir, por supuesto, es dejar que Jesús entre al corazón. ¿tá? Y dice, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, hay mucho para hablar de esto, pero eso va a ser para otra exposición. Y hago una aclaración también ahí. Sí. ¿No? El último paso, ¿no? Cuando dice el reino de Dios se ha acercado, es donde también la persona, yo puedo orar por un milagro, puedo orar por la sanidad, puedo orar por la restauración de la familia, sí. Puedo orar por eso que está necesita, y Dios, en el obrar, la persona no solamente conoce a Dios por mi testimonio que yo le puedo compartir, sino por el poder de Dios que va a obrar en la vida de esa persona, en la familia y en lo que está necesitando. Perfecto. Y ya no cree en un Dios teórico, en un Dios lejano, en un Dios sino que un Dios de poder que está vivo y que está cerca de nosotros. Perfecto. Para poder bendecirnos siempre. Muy bien, vamos a la otra, pastor. Muy bien. En primer lugar, la Iglesia Transformadora equipa y comisiona a los miembros, es decir, ustedes están siendo equipados y comisionados, ¿para qué? Para alcanzar el mercado e intencionalmente pastorear ese mercado, pastorear esa ciudad, las 24 horas, los 7 días de la semana. La iglesia no es un grupo, o sea, no es 4 paredes en primer lugar, pero tampoco es el lugar donde se reúne ni la gente cuando se reúne, sino que es la gente de ese lugar que sale a predicar el evangelio afuera las 24 horas, los 7 días de la semana. Pero para eso necesita, como dijo el pastor Emanuel hoy, entrar en el tabernáculo para que en la iglesia se les instruya, se los equipe, se les dé las herramientas, se les dé las armas para que vayan a alcanzar e intencionalmente pastorear, literalmente pastorear a la ciudad. Por ejemplo, a mí se me ocurre un ejemplo para bajarlo a la práctica, ¿no? Una persona que pastorea el mercado es aquella persona que está trabajando en un taxi y trabaja 8 horas, 10, 12 horas en el taxi, y entiende de que él es un ministro de mercado. Entonces, claro, todas las personas que suban a su taxi van a ser sus discípulos, van Exacto. a ser las personas a las que él puede llegar. Y evidentemente que puede tener la oportunidad o no de hablarle de Cristo, claro, pero siempre va a poder hablarle con palabras que puedan transformarles, puedan llenarles Perfecto. De fe, pueden llenarles de ánimo. Nosotros entendemos que los miembros de nuestra iglesia están en todo el Uruguay. Todo el Uruguay nosotros tomamos a nuestro país como una nación, hijo, como sí. nuestro hijo, como nuestra nación para discipular. Exacto. Entonces todos están siendo, donde yo voy caminando, esos son discípulos, una maestra, una profesora o un profesor en el lugar donde está transmitiendo la Exacto. fe con su palabra, con su ejemplo, con sus palabras de aliento, de ánimo. Claro. Entonces, este concepto es tan nuevo y renovador. Renovador, me parece una... Pero escuchen, así como nosotros antes de comenzar una reunión, siempre oramos y le pedimos al Señor que nos guíe y que todo ahí, que las personas al entrar a la casa de Dios sientan su presencia, así también vos podés preparar el clima espiritual orando antes. Si no podés hacerlo porque trabajás en una oficina y la gente entra antes que vos o lo que sea, si podés ir más temprano mejor, pero desde tu casa bendecí el ambiente, y si sos chofer, bueno, bendecí tu auto porque ese lugar es donde la gente, si sos una persona que trabaja con otra, que tenés clientes, bueno, bendecí a cada uno de los clientes que vas a ir a visitar, y te puedo asegurar que poco a poco se van a ir abriendo las brechas para que vos puedas hablar acerca del Señor. En segundo lugar, Pastor Emma, la Iglesia Transformadora busca conectarse, no se queda sola, y acá estamos hablando a nivel congregacional. Pues decir, bueno, hay que salvar el país. Bueno, macanudo, yo digo, bueno, ¿quién más está en el asunto? ¿Ah? Porque todos nosotros decimos, bueno, vos sos el hombre de Uruguay, vos sos el hombre para Uruguay. Sí, macanudo, pero ¿quién más?
Y nosotros nos agrandamos, ¿viste? Como corcho en queroseno y decimos, yo soy el hombre por Uruguay y hago todas las cosas yo por mí mismo solo. No, no. ¿Quién más está en el asunto? Entonces se busca conexión, se busca unidad a nivel eclesiástico, no nos quedamos solos. En tercer lugar, la Iglesia Transformadora invierte sus recursos en programas de alcance hacia afuera. Y acá esto es muy importante porque normalmente nosotros invertimos los recursos hacia adentro. Y ahí entramos a arreglar esto, a arreglar lo otro, y aquello, en lugar de utilizar los recursos que entran hacia afuera, hacia el alcance de las almas, hacia las personas necesitadas. Cuando el Señor dijo, yo tengo ciertas necesidades que ustedes las suplieron. ¿Cuándo? Cuando estuve enfermo y me viniste a ver, cuando estuve así, fuiste a mí, estuve preso, ya tuve con sed, me diste de beber. Él está hablando de esto, de que los recursos de la iglesia, hay un micrófono abierto por ahí, Pastor Emma, no sé quién es. Los recursos de la iglesia que entran tienen que salir. Y a veces pensamos que los recursos tienen que venir para adentro. No, no. Nosotros invertimos los recursos en programas de alcance hacia afuera. Ok, vamos a la otra, vamos rapidito. Si hay alguna pregunta, por favor. La Iglesia Transformadora espera la manifestación tangible del reino de Dios en ciudades y naciones. Esa es una esperanza de expectativa, es fe, es saber que sí o sí los hijos de Dios se manifiestan y si se dejan ver, y el cambio, la transformación es inminente y el reino de Dios es establecido en las ciudades y en las naciones. Seguimos. Aquí está la visión transformadora de Lucas 4, este versículo que todos lo conocen. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para, ese para marca un propósito, ahora lo vamos a ver, dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y, enrollando el libro, dice, le dio al ministro, se sentó y los ojos de todos estaban en la sinagoga fijos en él y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y yo te puedo decir, hoy se ha cumplido esta escritura delante de tus ojos. ¿Cuánto dicen amén ahí? Vamos a pasar a la otra, porque quiero especificar la visión transformadora parte por parte, porque una firme convicción de propósito es el número uno. Es decir, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para. Ahí establece un propósito. ¿Para qué te ungió Dios? Escuchen, el Señor Jesucristo fue ungido para todo esto. Bueno, la unción del Señor Jesús, cuando Él partió, te la dio a vos también para que hagas lo propio, para que cumplas el propósito por el cual Él fue ungido. Número 2, ahí, ¿para qué? Una perspectiva de transformación integral. Seguimos con el versículo. Sanidad económica. ¿Para qué te ungió el Señor? Para dar buenas nuevas a los pobres. Esa es sanidad económica. ¿Para qué te ungió el Señor? Para traer sanidad emocional y relacional. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Para qué te ungió el Señor? Para traer sanidad social, es decir, a pregonar libertad a los cautivos. ¿Para qué más te ungió el Señor? Para traer sanidad espiritual, dice, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Para qué más? Todas las cosas que están escritas acá trae sanidad de futuro, porque dice a predicar el año agradable del Señor. Esa es la visión transformadora, una perspectiva de transformación integral. Y ahora, por supuesto, tenemos otra. Una visión transformadora, en tercer lugar, tiene un sentido temporal de cumplimiento. Dice, enrollando el libro, lo dio el ministro, se sentó, los ojos de todos los sinagogas estaban fijos en él y comenzó a decirle, hoy. Aquí hay un sentido temporal de cumplimiento. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Vamos a la otra. Aquí tenemos las iglesias transformadoras de cómo hacerlo. Y bueno, tenemos 5 principios bíblicos. Y no vamos a entrar en muchos detalles en cada uno de ellos por el tema tiempo. Ya estamos ahí, sí. El principio número 1 es posible cambiar el clima espiritual sobre una ciudad. Eso tenés que saberlo desde acá, creyéndolo. El principio número 2, los ministros de mercado deben ser equipados y comisionados. El principio número 3 dice ahí, ministrar en el mercado debe ser un estilo de vida. No es que de vez en cuando, eventualmente. Acá estamos hablando de todos los días. Nosotros tenemos la oportunidad de ministrar en el lugar donde estamos. Seguimos. El principio número 4. El río de Dios, escucha bien esto, se vuelve más profundo a medida que nos acercamos a la ciudad. El río de Dios se vuelve más profundo cuando también nos acercamos al mar. La Escritura habla del mar y dice que el mar es el mundo
y el mar está lleno de peces. Así que está bien, el río se vuelve cada vez más profundo a medida que nos acercamos a la ciudad. Y como principio número 5 de cómo hacerlo, es que una iglesia transformadora siempre encuentra favor con la ciudad. Tenemos muchos principios bíblicos establecidos por Pablo mismo que encontraban favor con el pueblo. Bueno, estos son los resúmenes. Si alguno no lo pudo ver, ahí los tiene. No se los voy a repetir por el tema de... ahí está. Todo el mundo capturando pantalla en este momento. Clic, clic. ¿Todo el mundo está sacando fotos a la pantalla? Capturando pantalla, sí, full. Ok, te lo dejo ahí un ratito entonces para que sepas. Bueno, ahora seguimos cómo hacerlo. Ahora son decisiones pivotales, decisiones fundamentales, y la primera decisión es que debemos focalizarnos afuera y no adentro. Eso es para cada uno de nosotros. La iglesia transformadora se focaliza afuera. Su foco está allá afuera, no adentro. Y la decisión número 2 que tenemos que tomar es que es para pastorear a los perdidos, no solo a los encontrados, es decir, a las ovejas. Muchas veces tenemos ese paradigma que hay que romper de, bueno, pastoreamos los que están adentro y pastoreamos los que están adentro, pero el Señor nos manda a pastorear a los perdidos y no solamente a los encontrados, por así decirlo. En la decisión número 3 que tomamos es tener valor. Mijo, hay que tener valor, hay que ser valiente y tener que intentar nuevas cosas. Aquí la Escritura me da pauta fundamental de cómo yo tengo que arriesgar muchas veces para lograr objetivos más grandes. Así que tener valor e intentar cosas nuevas. La cuarta decisión fundamental es que vamos a enfrentar al enemigo y esperar el éxito. Nunca vamos a enfrentar una guerra pensando que vamos a perder, de ninguna manera, porque ya estamos en el equipo ganador, ¿ok? Entonces, de eso te quiero decir, enfrentar al enemigo y ya sabés que vas a... Y acá tenemos los resúmenes. Sacarle, hacer una captura, si querés, una captura de pantalla ahí, para que puedas ver las cuatro decisiones fundamentales que tenemos que tomar. Bueno, vamos a dar 3 pasos claves. El paso número 1, que tenemos que ir en pos de un proceso, no de un evento. El otro día hablábamos, cuando hicimos los 21 días de ayuno, hablábamos de que esto es un proceso, recién comienza, es una primicia de lo que vamos a hacer durante el año, así que todo el tiempo vamos a estar personalmente buscando abrir el corazón delante del Señor, pero también sabiendo que ahora en el proceso de poder ministrar a las naciones, ministrar en el lugar donde estoy, también eso no es un evento, que no sea algo eventual, sino diario, que sea por siempre. Bueno, dar más que lo que guardás, eso es obrar en fe, y es el paso número 2 como clave de una iglesia transformadora. El paso número 3, hacer de nuestra iglesia una iglesia transformadora. Y eso tiene que ver justamente con lo que yo hago. En los 2 pasos anteriores voy a lograr esto. Esos son los 3 pasos claves, el resumen de los 3 pasos claves que tomamos nosotros como iniciativa para la iglesia transformadora. Muy bien, escuchen, la iglesia, Jesús usó el nombre de iglesia en el mercado, nadie se asustó. La asamblea legislativa de la ciudad se llamaba eclesía. Para hacértela corta, nadie se sorprendió cuando él dijo edificaré mi eclesía, porque ya existía en el Imperio Romano, eran un grupo de personas que se centraban en algún lugar para decidir sobre temas de mejora y tenía el peso autoritario, o sea, tenía autoridad para ir y plantear la situación para que el gobierno tomara carta en el asunto y mejorara o administrara ciertas áreas. Entonces Jesús usó ese nombre y nadie se sorprendió. Entonces, la identidad de la iglesia y la identidad del creyente es una sola. La iglesia ya está en la ciudad. La iglesia ya está en la ciudad. El aposento alto es la matriz donde fue concebida la iglesia. Pero la iglesia nace cuando sale a la calle y el primer llanto es el mensaje de Pedro. Entonces entendamos esto, la iglesia así cuando nació por medio de una proclamación. Otra cosa es que la iglesia, acá dice que Jesús usó la palabra iglesia 3 veces. ¿Y cuántas veces utilizó la palabra reino? 78 veces. Marca pautas de lo importante que es llevar el reino de Dios por medio de la eclesía que eres tú. Entonces, Jesús le dijo a Pedro que le daba las llaves del reino. ¿Para qué? Para que Dios mismo, Él mismo, pueda edificar su iglesia. El que edifica la iglesia es Jesús. No somos nosotros. Nosotros no tenemos la llave de la iglesia. Nosotros tenemos la llave del reino. Pero como iglesia tenemos que abrir el reino en toda la ciudad. El infierno no puede prevalecer
contra la iglesia. Las puertas del infierno son derribadas por el avance de la iglesia. La iglesia tiene que estar al ataque, no a la defensiva. Eso ya lo hemos estado explicando. Seguimos, Emma. Las llaves permiten atar y desatar, permiten prohibir o permitir. Y nosotros tenemos esa potestad. ¿Ok? Entonces, la iglesia y el edificio de la iglesia. Vamos a llevar la iglesia afuera de los muros, ¿tá? Porque una cosa es la iglesia y otra es el edificio de la iglesia, que se le puede denominar templo, ¿tá? Entonces, la iglesia y el edificio, la flechita para abajo, lleva la iglesia fuera de los muros. Y a su vez, al llevar la iglesia fuera de los muros, trae el reino de Dios a la tierra, ¿tá? Y al traer el reino de Dios a la tierra, la iglesia está establecida en la ciudad. De eso se trata. Ok, entonces, ¿por dónde empezar en la congregación? Ya estamos terminando. Estamos terminando. Vamos arriba. El número 1, aceptar tu llamado a ser pastor para la ciudad. ¿Cuántos quieren ser ungidos como pastor de la ciudad? A ver si alguno quiere ser ungido como pastor de la ciudad. Uno quiere esa responsabilidad. Están de vivo. Decir, no, yo me quiero como pastor de la iglesia. Yo quiero pastor de la iglesia. Porque ahí no. Tienes que aceptar tu llamado a ser pastor para la ciudad. Vos sos pastor de todos los que están ahí. Tenemos una iglesia grandísima, lo único que no todos pueden entrar al reino. O sea, no todos pueden entrar al templo. En segundo lugar, dejar de ser pastor. Por ejemplo, en mi caso, en el caso de Manuel, en el caso vos mismo te vas a transformar en dejar de ser pastor de ovejas para ser pastor de pastores. Lo que queremos decir es que si yo te estoy pastoreando, vos sos pastor de tu lugar. Yo soy pastor de pastores. ¿Estás entendiendo? Ok, seguimos a lo otro. Para que no se me duerma el lema. Bueno, equipar y capacitar ministros del mercado. ¿Ah? Esa es lo que tenemos que hacer fundamental. ¿Para qué? Para ministrar en toda la ciudad. ¿Ah? Tu llamado no es pequeño, no es centralizado a la iglesia chiquita, ahí, ¿no? O que crezca tu ministerio, no. Acá el que tiene que crecer es el reino de Dios. Amén. Y es lo que vamos a hacer es movilizar ministros en el mercado. ¿Ah? En primer lugar, cambiamos el pensamiento religioso por el pensamiento de reino. En segundo lugar, de la religiosidad de rebaño a mirar la ciudad y las naciones. Estamos hablando de cambiar de ciertas religiosidades a otras cosas. De la religiosidad escapista del más allá, y Cristo viene pronto y no hagas nada porque Cristo ya viene, a establecer el reino de hoy. ¿Ah? Estamos movilizando los ministros en el mercado de la religiosidad de la pobreza al alcance de toda la sociedad con los recursos del rey. ¡Wow! Estamos movilizando ministros en el mercado de la religiosidad de resignación a la conquista. Tomate esa. De la religiosidad que dividen en secular y sagrado, lo que hablaba la pastora hoy, a ubicar ministros en el mercado. Ahí, pum, este es tu lugar, este es tu púlpito, predica ahí. ¿Ah? Entonces, esos son cambios en nuestra manera de pensar. Cambiamos nuestra comprensión del Cristo histórico al Cristo exaltado hoy, al Cristo viviente, de Cristo Salvador al Cristo Rey, de Cristo Cordero a Cristo el León, ¿ah? De la cruz a la corona, de la justificación a la santificación, de orar a orar en el Espíritu, proclamando los sueños de Dios, de temer al mal y a hacer guerra espiritual en los lugares de trabajo. Impresionante. Todas estas cosas, queridos, que hemos estado viendo, nos marcan pautas de la visión en sí que tenemos. Es muy diversificada, por así decirlo, pero en definitiva es que nosotros no solamente fuimos llamados a salvar almas. El que salva almas es sabio. ¿Pero para qué la salva? ¿Solamente para que disfrute hoy un poquitito y bueno, y después el reino de los cielos? ¿O para que esa misma persona sea un agente de transformación para otros? Para que sea bendición para otros y a su vez esto crezca exponencialmente. Tú no fuiste llamado para estar en cuatro paredes con los brazos cruzados calentando una silla. Fuiste llamado para estar calentando la silla mientras estás aprendiendo, pero luego tenés que enseñar. ¿Ah? Entonces, de discípulo a maestro. Y cuando ya no tengas más nada para enseñar, ya vas a dejar de ser maestro, pero los discípulos tuyos van a ser los maestros. Entonces necesitamos entender que todo esto es todo un proceso, no es un evento, y que sí o sí, a como dé lugar, necesitamos preparar a la gente para la obra del ministerio. Eso es lo que dice ahí en lo que leímos al principio en Efesios 4, ¿ok? Para ir cerrando, ¿ok? Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Cada uno de ustedes fue llamado con un propósito muy grande. Y a veces se nos nubla la vista porque nos metemos en nuestros problemas, en nuestras chiquiteces, que a veces son problemas muy grandes. Ojo,
pero cuando miramos desde la perspectiva divina de cómo Dios ve la situación, con un soplo Él puede hacer el milagro. Yo declaro sobre tu vida de que ese problema que tenés se diluye en el nombre de Jesús y que prontamente vas a ver la obra del Señor manifestada en ti y todos los errores cometidos en el pasado, vas a ver que el Señor, al haber arrepentimiento, los va a sacar y te va a dar victoria. Y en esa victoria va a haber gratitud de parte tuya, vas a pactar con el Señor para que todo lo que Dios te dio, también tú lo puedas dar. Acuérdense que no estamos enfocados hacia adentro, sino hacia afuera. Esa es nuestra posición. Hay un Galaxy S9 que pone, hay que transformar Uruguay. Amén. Amén. Hay que transformar sí, Uruguay. Hay que transformar Uruguay. Entonces, ¿cómo comenzamos? Bueno, transformándonos nosotros, transformando la familia, transformando la propia congregación, transformando la ciudad, el barrio, lo que sea, para transformar la nación. O sea, fuimos llamados a ser testigos en Jerusalén, en Judea, un poquito más, en Samaria, más grande, hasta lo último de la tierra. Eso fue lo que dijo el Señor Jesucristo. Y bueno, y será predicado este evangelio a toda criatura, a todas las naciones, como testimonio, y luego vendrá el fin. Luego va a retornar el Señor cuando todos conozcan esta gran verdad. Queremos dejar desafíos a desafíos. Cada uno de los que están. Desafíos, hablen de los desafíos. Hay muchos desafíos. A ver, pastora, diga. Queremos hablar de desafíos, porque queremos dejarte. Si vos tomaste, yo me quedé sin carga, por eso tuve que venir para acá. Si vos realmente entendiste que ahora cada uno de nosotros somos ministros en el lugar donde estamos, en nuestro trabajo, en nuestra casa, en nuestro lugar de estudio, en nuestro barrio, con nuestros vecinos, nosotros somos los que podemos bendecirlos, predicarles con el ejemplo, con el testimonio, con el amor. Entonces, si cada uno decimos ser esos ministros, queremos desafiarte a que vos comiences a pedirle al Señor y decirle, Señor, ¿qué puedo hacer por mi barrio? ¿Qué puedo hacer por mi lugar de estudios? ¿Qué puedo levantar en este lugar para comenzar a gestionar una transformación? No solamente el estar orando y bendiciendo los que están alrededor, o la escuela de mis hijos, Señor, ¿qué puedo hacer para transformar? Y a veces esa transformación no quiere decir necesariamente que vayamos a poner, un lugar de estudio bíblico en tu universidad. No, hay veces que la transformación comienza con un espacio, con una obra social, con algo puntual que Dios te lleva a comenzar a construir para desde ese lugar comenzar a influenciar la sociedad, comenzar a influenciar el barrio, comenzar a influenciar la ciudad. Y por más que algo parezca muy chiquitito, que digas, voy a ir a limpiar la plaza, voy a con mis amigos, con los jóvenes, voy a limpiar la plaza, arreglarla, pintarla, embellecerla, pero te puedo decir que eso que estás haciendo no solamente es algo físico que se puede ver, sino que está trastornando, está transformando el ambiente y está preparando los corazones de las personas para que ellos vean esa transformación y vean el testimonio del obrar y de la palabra que nosotros predicamos. Por eso que te desafiamos a que vos donde estés comiences a pedirle al Señor, Señor, dame proyectos, dame estrategias, dame visión de cómo puedo comenzar esa transformación, no solo en mi casa, en mi familia, sino en mi cuadra, en mi calle, en mi barrio, en mi ciudad. Te puedo decir que Dios es un Dios poderoso, ilimitado, es ilimitado. Así que desde, ya te digo, limpiar la calle, a poder abrir, edificar, traer esos proyectos que están en el corazón y en el sueño de Dios para que vos lo puedas traer y manifestar a la tierra. Así que si algo tenés en tu corazón, podés hacernos saber para que nosotros podamos ayudarte en ese desafío, en esa carga, en esa idea o en ese proyecto. Podés contar con nosotros para poder acompañarte en eso que el Señor te va a marcar, porque si vos le pedís, Señor, quiero transformar donde estoy, quiero hacer algo, Dios te va a mostrar y te va a traer una idea y te va a traer un proyecto, y de ahí comencemos a transformar nuestro lugar. Amén. Queridos, entonces, gracias por estar estos 15 minutos de extra. Nadie dijo que teníamos que terminar a las 9, pero nosotros lo hacemos por respeto a ustedes que tienen hambre. Mira la carita de algunos ahí, un hambre bárbaro la tienen. Así que los vamos a estar despidiendo por medio de una oración. Inclina tu rostro en la presencia del Señor. Papito amado, queremos
darte gracias por estos momentos tan gratos de estar en tu presencia. Señor, gracias te damos porque realmente nuestra cabeza muchas veces se centra en los paradigmas de que, bueno, siempre se hizo así, no lo quiero hacer de otra manera, pero cuando nos muestras de que el llamado que tú nos has dado es mucho más grande, mucho mayor de lo que nosotros pensamos. Tu misma palabra dice que no debemos limitarte a ti, a nuestros pensamientos, porque tú nos vas a dar mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Así que yo no te voy a limitar, Señor, en lo que te estoy pidiendo o lo que yo pueda entender. No te voy a decir, Señor, dame tal cosita, tal otra, porque si no te puedo limitar. Yo ahora, Señor, digo, lo que tú quieras, aquí estamos. Sí, hágase conmigo, como dijo María, hágase conmigo según tu palabra. Así que, Señor, en el nombre de Jesús, ahora en el nombre de Jesucristo, soltamos una unción de iglesia transformadora en cada uno de los hijos. Sí, ¿por qué, Señor? Porque tú nos has llamado a ser agentes de transformación. Tú has dicho que debemos permanecer o permitir un cambio en nuestra mente, Señor, que haya una metanoia, que haya un arrepentimiento para poder abrir nuestra mente y cambiar esa manera de pensar, para que cambie nuestra manera de actuar. Por eso, papito, en esta hora dejamos que tú nos ministres y que nos traigas esos desafíos, esas estrategias y esas ideas, y que lo podamos plantear a nuestros líderes y juntos, Señor, como dice la palabra, poder hacer algo por la sociedad, algo por el país, algo por la ciudad, algo por la familia, algo, Señor, por el barrio. Algo tenemos que hacer. No podemos quedar con los brazos cruzados y ser egoístas cuando todo el mundo tiene tanta necesidad. Por eso, Padre, te pedimos perdón si no lo hemos hecho, pero ahora queremos hacerlo. En el nombre de Jesús los bendigo y los dejo con esta unción para la gloria de tu nombre. Sí, amén. Amén. Amén, queridos. Amén. Muy bien. Le estamos anunciando de que el próximo domingo estamos reunidos presencialmente allí en la Iglesia de los Nazarenos. Todos aquellos que ya están anotados, vengan tranquilamente. Los que eventualmente no vienen, anótense con la pastora Giovanna Mori de Seropián, porque por el tema, por el tema del aforo, por los cupos, tenemos que mantener cierto nivel de personas, ¿no? Tanta cantidad y más no. Entonces, queridos, nos estamos viendo. Los saludos a todos, un fuerte abrazo. Gracias por conectarse. Los veo a todos, pero son muchos para despedir. El próximo miércoles es muy importante porque uno se conectan los miércoles y los domingos. Sí. El próximo miércoles tenemos la serie de Vida, Salud y Fe extraordinaria que nosotros vamos a estar recibiendo. Vamos a abrir este tiempo nuevo en esta área que va a estar impresionante. Y nos van a estar compartiendo profesionales de la salud en diferentes áreas, así que el próximo miércoles 20 horas, y que es un tiempo donde vos podés invitar libremente a tu familia, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo, porque se van a tocar temas que como estamos en la transformación, ¿sí? Temas que nos tocan a todos, nos incumben a todos y que va a estar tremendo, así que te dejamos esa invitación también para el próximo miércoles, y que la invitación que vamos a estar enviando, que vos la puedas compartir, y que todos podamos ser parte también de ese. Ok, compartir por WhatsApp, por Facebook, por Instagram y por todas esas cositas raras, hacerlo por todos los medios porque realmente es impresionante. Así que, queridos, nos estamos viendo. Emanuel, pum, nos vamos, ponemos finalizar, salir, y un abrazo grande para todos, los amamos. Nos vemos, chau, chau. Fue una presentación del Ministerio Tiempo de la Gloria de Dios.